Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ahí donde tú te encuentres. En esta oportunidad, nos toca compartir el tema de la lección 7 que se llama el proceso de la liberación. Para comenzar vamos a definir lo que significa la palabra proceso. Nos dice que proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. Vemos, hermanos, que un proceso son fases o etapas. Tienen un inicio, un desarrollo y un final. Cuando hablamos de proceso de liberación, la pregunta es, ¿de qué somos libres? Desde un comienzo, hermano, vemos que la Biblia nos dice en Génesis 2:16 al 17, cuando formó a la primera pareja que fue Adán y Eva, vemos que Dios les dijo, le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos, mis hermanos, que Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los frutos que había en el huerto, excepto de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no te iba a comer. ¿Por qué? Porque dice que ciertamente el día que él comiere iba a morir. Vemos, hermano, que cuando el hombre estaba ahí, tenía todo. Dios le había puesto en medio de toda la vegetación. Vemos que no había llovido porque subía como un sereno que mojaba la tierra y las plantas y árboles daban sus frutos. Pero ¿qué pasó, hermano, cuando Adán y Eva desobedecieron? Vemos que ellos desobedecieron y aunque en ese momento ellos no murieron, pero eso trajo consecuencias a la tierra. Vemos que salieron espinos de la tierra, cardos, y Adán tuvo que trabajar para que él pudiera comer con el sudor de su frente, ¿sí? Entonces vemos, hermano, que cuando Adán desobedece a Dios, a toda desobediencia se le conoce como pecado. Nos dice la palabra del Señor en Juan 8:34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces la pregunta era, ¿de qué somos libres? Pues del pecado, hermano. Jesús nos hace libres del pecado. Dice, el ser humano, ¿qué es el ser humano? Es un individuo dotado de 5 sentidos, con la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Desde el nacimiento hasta su vejez, el hombre siempre aprende cosas nuevas, y muchas veces el conocimiento adquirido se transmite de generación en generación. Así también el pecado se pasa de generación a generación. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También nos dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no termina ahí, mi hermano. Vamos a mencionar algunos de los pecados más comunes que tal vez tú has escuchado. Entre tipos de pecados está el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, homicidios, robos, orgías, borracheras, etc. Esos son los tipos de pecados más comunes que podemos ver nosotros en el mundo. Entonces, volviendo al tema, el proceso de la liberación. Vemos, hermano, que el proceso son etapas. Y el primer comienzo para que pueda hacer la liberación, lo primero que tú debes de hacer es reconocer que has pecado. Es reconocer que tú estás separado de Dios y que tú necesitas a Jesucristo en tu vida para ser libre. Nos dice su bendita palabra de Dios, dice que Jesús vino a este mundo a rescatar y a salvar lo que se había perdido. También nos dice la palabra del Señor, la podemos encontrar en Lucas 4:18, donde Jesús entró a la sinagoga y dice, y le tocó leer este libro del profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos
y a poner en libertad a los oprimidos. Primeramente, mis hermanos, vemos que solamente Jesucristo es el único que puede dar libertad a los esclavos del pecado, a los esclavos de vicio, a todos aquellos que tienen ataduras que no pueden romper. Solamente Jesucristo es la solución. Entonces vemos, mis hermanos, que el proceso de la liberación se comienza cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo como el único camino que nos lleva a la salvación. Muchas veces he escuchado hablar la palabra salvación, pero nos preguntamos, ¿pero cuál salvación, hermano? Así, hermanos, sabemos que cuando el pecado entró al mundo, este mundo entró en condenación y tiene los días contados para ser destruido, porque vemos que en el libro de Apocalipsis Dios ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, y lo creemos. Así que, mis hermanos, el proceso de liberación no es fácil, pero el primer paso es reconocer que Cristo es el único camino hacia la vida eterna. Es reconocer que le fallamos y que necesitamos de su presencia en nuestra vida, hermanos. Así que, ahí donde tú te encuentras, quiero que reflexiones un poco en todo lo que has hecho desde que naciste. Sabemos que tal vez te han pasado cosas tristes a tu vida, has pasado situaciones dolorosas por las cuales te han marcado tu vida, tu carácter, pero si tú en esta oportunidad le entregas tu vida a Cristo y le pides que Él tome el control de todo tu ser, de todo tu interior, tu vida va a cambiar. Tal vez tus problemas no se acaben por completo, pero lo más importante es que Él te va a dar una nueva vida y que tú vas a disfrutar los beneficios, las garantías que Él te promete, que es una vida con Él, donde vas a reinar con Él y donde ya no habrá más lágrimas, ni llanto, ni tristeza. ¿Por qué? Porque Él te va a invitar a su reino, que Él nos ha comprado a precio de sangre, porque también nos dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:18, que es la cita base, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Como comentábamos al comienzo, el pecado entró por Adán y de ahí se pasó a toda la generación, a todos los hombres, pero Cristo rompió con eso, mis amados amigos, mis amados hermanos. Cristo nos trajo la salvación y es un regalo que Él nos ha dado, así que tenemos que aprovecharlo. Y ya por último, déjame decirte lo que dice la palabra en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que gozar la vida que Cristo nos ha dado en su libertad en Él, y que diariamente podamos disfrutar de las grandezas que nos ha dado Él para nosotros, para sus hijos. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo y lo recibes en tu corazón como tu único Señor y tu único Salvador, las cosas van a cambiar y tú vas a mirar la vida de una manera diferente, y vas a ver que todo lo que está en el mundo, en la tierra, solamente es vanidad, y que cualquier situación difícil que tú llegues a pasar, cuando estés con Cristo, sabrás que habrá valido la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo que tú hiciste. Todos los placeres de este mundo que te ofrece son vanidad, y sabemos que todos esos placeres llevan a un lugar de tormento que se llama infierno. Y todos los cristianos que acepten el amor de Cristo y que sean valientes y que sigan luchando día con día, primeramente contra nuestra carne, que es la que nos quiere placeres, ¿verdad? Todo lo que nuestros ojos anhelan, es pecado. Pero pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así que el proceso de liberación es cuando tú y yo reconozcamos a Cristo Jesús como el único camino y como la única solución a todos nuestros problemas. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor,
no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación.